Estamos en el Hod Rosh Hashanah. Siman Tav Kuf Pei Gimel. Página Nun Hei. El tema de este capítulo es las cosas que se acostumbran a comer en la noche de Rosh Hashanah. ¿Qué se come en la noche de Rosh Hashanah? Manzana con miel. Pescado. Sefaradí con azúcar. Entonces dice así. Este es un capítulo cortito. Aleph, rubia, de Ainu Tiltan, Karti, Silka, Tambre, Cara. Entonces aquí hay varios productos que se acostumbran a comer. Dice el Shulchan Aruch que la persona se acostumbre a comer estas cosas en Rosh Hashanah. Rubia no es una mujer rubia, sino que es... Rubias son los, ¿cómo se dicen? ¿Porotos? ¿Porotitos? ¿Ah? ¿Fajuana? Feijón. ¿Ah? No habas. Porotos, no sé cómo se dice. ¿Frijoles son? Tipo frijoles, son unos frijoles chiquititos que hay que revisarlos muy bien porque tienen amigos muy indeseables ahí adentro. ¿No, señor Mendel? ¿Ah? Mi señor antes de Rosh Hashanah se compra 1 kilo y está ahí 3 horas revisando. Pero son unos especiales más chiquitos. Son unos blancos que tienen como un puntito negrito ahí. Pero las habas son más grandes. ¿No? Pero no son, bueno, algo así. No me llaman. ¿Ah? ¿Qué? Poroto. Porotos hay de mu, hay blancos, hay negros, hay muchos colores. Cartí. Cartí es puerro. ¿Saben lo que es el puerro? Puerro. Silka es no lo que come Popeye, ¿no? ¿Cómo se llama? Espinaca. Tambre, dátiles. Cara es ¿cómo se llama? No, la calabaza. ¿Calabaza? Abóbora. La grandota. Sí. ¿Por qué se comen todas estas cosas? Entonces, todas estas cosas se comen más que nada por el simbolismo que hay en el nombre del producto, que es un nombre que implica alguna bendición. Y por eso lo comemos, simbolizando de que queremos empezar un año con braja y afe. Entonces, por eso para cada cosa que uno come hay un Yehi Ratzon, hay un Seder donde dice Yehi Ratzon. Muy bien. Entonces, ¿qué sheojal rubia? Cuando coma los porotitos de Omar, Yehi Ratzon sheirbu zehuyotenu. Rubia viene de arbe, más de arbe, mucho. Entonces le decimos, ¿sí? Decimos ayer que sea tu voluntad, que tengamos muchos méritos, muchos zehuyot. Karti. ¿Karti de qué palabra viene? De karet. Más de karet, cortar. Que corte a todos los del Hamas. Karti. Y kartu sonainu. Que se corten y que se eliminen todos nuestros enemigos. Silka. Silka viene de la palabra lesalek. O sea, echar, quitar. Sheistalku aivenu. Que se echen, que se vayan todos nuestros enemigos. Tambrei. Tamar. Dátil. Y tamu sonainu. Que se acaben nuestros enemigos, y también porque es dulce, es un símbolo de dulzura, que tengamos un año dulce. Cara, que es la calabaza, que también se conecta con la palabra Kara, que es con Ain, que es Mikroa, que es cortar, que se corten nuestros enemigos. Y Kara, que se corte nuestro decreto malo, que Hashem corte nuestro Gzardin
y carácter dinero, vicorul y fanejas de Juyoteno. ¿Qué? Y a esta lista la gente agrega lo que usted le dé la gana. ¿Sí? La gente pone en la mesa 20 cosas, este tiene este nombre, y este tiene este nombre, y el otro tiene otro nombre, ¿sí? Y en cada país, de acuerdo al nombre del país, entonces cada uno pone diferentes cosas, pero que al fin y al cabo todo es para Simán Brajá, para Simán de Brajá del próximo y nuevo año. Acá, ¿ves Noagim? Y hay quienes se acostumbran, y esa es la costumbre más en Europa, lejol tapuach matok, de comer manzana dulce, o sea, no la manzana agria, sí la verde, sino la roja, la dulce, bitvash, con miel. Veombrim, y se dice, titchadesh aleinu shana metuka, que se renueve para nosotros un año dulce, y hay quienes dicen Shana Tová u Metuka, un año bueno y dulce. Y hay quien preguntó, si dices Shana Tová, ¿para qué tienes que decir Metuka? Si ya dices un buen año, ¿para qué tienes que decir que sea dulce? Si yo digo que sea un buen año, entonces también va a ser dulce. No. Nosotros decimos en el Talmud que todo lo que Hashem hace para nosotros es para nuestro bien, pero a veces esos bienes son un poco dolorosos, amargos. Entonces nosotros decimos a Kadosh, mira, yo quiero que me des un buen año, pero además de que sea bueno, también que sea dulce, y no que sea bueno pero amargo. No. Dejeno aquí, así es la costumbre. De hecho, rimonim, hay quienes se acostumbran a comer granadas. Sí, claro. Si no las del ejército, sino las que crecen en los árboles. Veombrim, ¿por qué se come granada? ¿Qué tiene que ver con brajá la granada? La granada tiene muchas pepitas. Pero decimos que tengamos muchos méritos como las pepitas del rimón. De Noagim mejor va a ser shamen. Se acostumbra a comer carne así, buena carne, con mucha grasa, mejor minemetica y cosas dulces. Bekitur, todo esto es para Simán Berajá. Toda la dieta que se hizo en el año, ¿y aquí no comí? Bueno, ese guirrazón no parece que estemos flacos, ese no. Todo. Es la página 110. Sí, 110. Todo, está escrito en el Eliyahu Rabba el nombre del Shlach Kadosh, que cuando la persona diga el Yehi Ratzon se despierte bitshuvah, a hacer teshuvah, que Shoma Ratzon y para él hacer Belev Shalem. Entonces, cada vez que decimos un Yehi Ratzon, no solamente decirlo, sino también pensarlo, poner Kavanah, para que Bezat Hashem se cumplan todas las brajot que estamos pidiendo. ¿Qué? O sea, cuando uno come, según la costumbre que come manzana con miel, se dice solamente la brajá de la manzana, por Priaet, si no se dice la brajá de la miel, porque la manzana es lo principal y la miel es lo secundario. Y por eso siempre, cuando tenemos Ikar Betafel, tenemos en una comida algo principal y algo secundario, entonces en general siempre se dice la brajá por lo principal y no por lo secundario. ¿Qué? Hay quienes acostumbran desde Rosh Hashanah hasta Shmini Atzeret de mojar el pan cuando dicen Amotzi en miel. ¿En dónde? En miel. Ah, mira. ¿Desde cuándo? Desde Rosh Hashanah Desde Rosh Hashanah. hasta que termina Sukkot. Todas las fiestas, todo. Pero hay quienes dicen que Bejolofen hay que también remojarlo un poco en la sal. ¿Sí? Porque está escrito que cuando se hacían los sacrificios le ponían sal y la mesa es como un mizbeach, es como un altar, y por eso como el pan es la principal comida, entonces por eso se acostumbra así todo el año a ponerle sal. Hay quienes le ponen un poquito de sal y también le ponen miel. O sea, cada uno que haga de acuerdo a la costumbre. ¿Qué? עכשיו,
Entonces, hay una pregunta. ¿Cuándo se comen estos productos? ¿Antes de empezar la seudá o cuando ya empezamos la seudá? Ah, No, pero antes es un problema porque... o sea, puede- ¿Cuándo antes? Antes del kiddush no puedes comer, ¿no? Y entre el kiddush y el amotzi es mejor no interrumpir. No hay que interrumpir. Entonces, por eso la mejor costumbre es hacer kiddush, netilat yadayim, amotzi y dejar todo lo que vamos a comer de simanim dentro de la comida. Después de amotzi. Yo no me acuerdo ya del año pasado cómo lo hicimos. Bueno, ya se va a acordar este año. Entonces, ¿quedó claro? Esa es la costumbre. Ya fe. Y cada vez que uno va comiendo lo que come, entonces antes de empezar a comer dice el Yehi Ratzon y luego prueba el producto sobre el cual dijo el Yehi Ratzon. ¿Seder? Hoy en día hay Hay un en ser. los Sidurim, hay un Seder, ¿sí? Donde está ahí en orden, hay Seder. La única excepción, o sea, todos los productos que comemos no se les dice brajá mamash, ¿por qué? Porque ya estamos dentro de la ciudad. Entonces no se dice brajá porque ya es, como dijimos, amotzi. Lo único que se le dice brajá es por boré priaetz. Porque boré priaetz, no. Entonces ahí depende qué es lo que uno come. Si uno come solo manzana, entonces dice boré priaetz por la manzana. Si uno come dátiles o granada, entonces como son de los productos de Eretz Israel, entonces es mejor decir primero brajá sobre eso. Pero en el caso de que comemos una fruta que tenemos que decir boré priaetz, entonces decimos boré priaetz, probamos un poco del producto y después decimos el ligratzón. ¿Por qué? Porque si voy a decir boré priaetz y luego digo ligratzón, es interrupción entre la brajá y la probada y la comida. ¿Verdad? Entonces por eso, cuando nos toca algo así, cuando comemos la fruta, y como que solamente se dice boré priaetz una sola vez, ¿sí? No, si yo como manzana y dátil y granada, no digo boré priaetz por cada uno, digo una vez sola vez boré priaetz y eso me sirve para todas las frutas que voy a probar en ese momento. Porque no cubre, porque ese boré priaetz no es cubierto por el... No, ese boré priaetz cubre a todas las frutas. Sí, pero no es cubierto por el amotzi. ¿Mejor? Por eso digo la braja. ¿Pero por qué? ¿Por qué no es? No, ¿por qué? Porque la fruta generalmente se considera como algo que no es parte integral de la comida que te da alimento. Por eso siempre cuando comemos frutas decimos la braja aparte. Afirmo que todavía no dijimos Birkat Hamazon. Pero yo solamente acoté de que aquí hay que tener cuidado porque en los demás productos que son vegetales no decimos braja porque estamos dentro de la ciudad, entonces no decimos braja ni por los porotos, ni por ya fue. Muy bien. Entonces, ¿qué se hace? Se dice el yiratzón y luego se prueba la comida. ¿Ya fue? Pero aquí, como tenemos que decir la braja, yo no puedo decir el yiratzón. Porque si lo voy a decir, después de la braja estoy haciendo efsek. Entonces, por eso, primero digo la braja, pruebo un poco de la manzana o del dátil, lo comí y ahí digo el yiratzón. Con respecto a la fruta, básicamente, ¿qué se considera una fruta? ¿Algo que es dulce? Fruta es algo que crece en los árboles. Ok. Eso es fruta. Ok. ¿Qué pasa? A ver qué se ríe. No, pero como de repente, por ejemplo, un árbol, análogamente hay algunos árboles que, aunque tú lo ves como árbol, no terminan siendo árboles. Entonces, Najón, hay productos que son dudosos si se considera árbol o arbusto, y en eso entramos en la definición alágica, que es un árbol. Entonces, generalmente en la alajá un árbol es algo que el tronco queda y que tengo la rama y de que esa misma rama cada año vuelve a crecer el fruto. Pero si es algo que, como la banana, por ejemplo, que se corta el tronco y tiene que volver a crecer un nuevo tronco, entonces por eso ahí no se dice por el priaetz, si se dice por el priamá, adamá, y no tiene que ver dafka si es dulce o no es dulce. ¿Sí? Y por eso por la sandía, por el melón, por la banana decimos por el priamá, por la frutilla, cereza, yo qué sé, decimos por el priamá.
porque son arbustos, no crece del mismo tronco, de la misma raíz. O sea, hay algunos que están en duda un poquito. La cereza. ¿Ah? No, cerezas borepriates. La frambuesa. Por ejemplo, hay Hatzilim. ¿Cómo se dice Hatzilim? ¿No? Berenjena. De la berenjena, Esa la más. según lo... Sí, esa dama, pero... Caniré que sí crece del mismo tronco algunos años, pero luego se muere. O sea, no es como un árbol que dura decenas de años. Entonces, por eso, a pesar de que sí algunos años vuelve a crecer Caniré del mismo tronco, de la misma base, Pero es algo bajito. pero, Najón, además que es bajito, pero al final, Caniré que cada año que va pasando se vuelve más amargo y ya no se puede comer. Entonces, por eso se dice la brajá del ama. Otro que es dudoso es, por ejemplo, la papaya. ¿Lo que es papaya? Sí. ¿Qué brajá se dice para la papaya? Ajá. Otra vez, por el mismo motivo. ¿Sí? O sea, entonces, bueno, ese es tema de cómo definir alágicamente qué es un árbol, por lo que voy a decir por el y qué es un ze. Pero para esas, bueno, para esos... Y generalmente cuando hay dudas, siempre vamos a decir la brajá más general, que es Boré Periadama. Por ejemplo, para la sandía, que se dice Adamá, Sí, si la toalla también dice brajá. Si yo como de fruta, sandía, melón, papaya, frutillas, entonces sí, digo brajá, Boré Periadama, porque lo estoy comiendo como postre, porque es algo dulce, ¿verdad? Todo. Algunas acostumbran a comer algunos acostumbran a no comer, por ejemplo, cosas amargas en Rosh Hashanah. ¿Y picante o Limón. ¿Ah? tampoco picante? No, picante no. Dafka tener una vida picante es bueno. Picoso, sí, jarif. Amargo. Amargo. ¿Qué? Entonces, los ashkenazim tenían comidas que las preparaban con vinagre. Borscht, ¿no? Lo que es el borscht. Preparaban ¿cómo se llama? La remolacha, con mucho... ¿Ah? Pepino. O sea, entonces, dice mejor no comer esas cosas. Allá. Pero aquí viene lo más importante. Todo esto es muy importante. Pero hay algo más importante todavía. No enojarse en Rosh Hashanah. ¿Sí? Dice la Mishnah Brura. ¿Por qué hacemos todo esto? Como una simantov, para más alto, para tener una buena señal. Ve la gente, y por eso, pshita, es simple. De asur, sheizaer meot. Que la persona tenga mucho cuidado, shelo hijos bayamima elu. De no enojarse en estos días, porque si no, eso es una señal que vas a tener un año enojado. Estos días que se refiere. Además de que enojarse en sí es algo que está mal. Milvat Gotel Aizur. Para que sea simanto, Raki es Sameach. La persona tiene que estar alegre. Libo Batuach Hashem. Y que tiene que confiar en Hashem. Y Machubá con la Chubá y Masim Tobin. Señor Mendel, ¿qué pasó? No se me enoje. ¿Qué ¿Cuándo pasó? podemos enojarnos? ¿Cuándo? ¿En el Lul? Después de 120 años. Ahí no sé. Y les voy a contar un sipur muy interesante. Hablando de enojo. Cuentan una vez que vino un señor, regresó de la sinagoga. Y la señora estaba muy cansada y no alcanzó a preparar las ensaladitas y poner la mesa, y poner el pan. Y el esposo, que tenía mucha hambre,
Y lo más peligroso que existe en el mundo es un hombre hambriento. ¿Sí? Mi señora me dice, los hombres hambrientos y cansados, mejor no te acerques a ellos. Hombres, no mujeres. Hombres. ¿Eh? La mujer cuando tiene hambre también es peligrosa. La mujer no importa. El hombre más, el hombre más. La mujer no importa que come o que no come, no te acerques. No. No. Eso se grabó, ¿eh? No. Entonces el señor, muy desubicado, empezó a gritar a la esposa y se enojó, bejule. No. Un momento muy triste. ¿Sí? Pero lo más importante es que el hombre se quejó. ¿Y por qué las jalot no están así? Que la mujer se olvidó de poner el mantelito para cubrir las jalot, o qué sé. Entonces le dijo, ¿por qué no trajiste el mantelito para cubrir las jalot? Stop. Entonces, la señora, después de que se tranquilizó un poco, le dijo, ¿sabes por qué se pone el mantelito encima de las jalot? ¿Por qué se cubre a las jalot? Porque el vino no se... ¿Por qué? Porque realmente el más importante en las brajot, ¿cuál es? Es el pan. Pero como en Shabbat tenemos que hacer kiddush y adelantamos la brajá del vino al pan, entonces para que el pan no se avergüence, le ponemos el mantelito para que esté oculto. Se dijo... Nuestros jajamín se ocuparon de que el pan no se avergüence y mira lo que estás haciendo con tu esposa. Porque no puso el mantelito. ¿Ah? Entonces desde ahí se cayó la boca el señor. Kadim. Entonces por eso hay que tener tranquilidad, y si llegamos de la casa y todavía no todo está listo y no todo está preparado, entonces, como se dice en portugués, soblanut. El rabino Arush decía que no partía el ser con Kadesh, Hatzkat, Paz y Ahad, que partía con Emuná primero. Emuná. Najón. Top, Beseider, entonces eso es lo más importante. Kadima, Seif Bet, Ochlim Rosh Keves. Se acostumbra a comer cabeza de... No, de cabrito. Lomar, Miel Rosh. Velole Zanab, que seamos para cabeza y no para cola, en el recuerdo del Eilosh el Yitzhak, para recordar el sacrificio de Yitzhak, que Kamumán no fue el sacrificado, sino fue sacrificado el carnero que tomó Abraham en lugar de él, y eso básicamente sucedió en Rosh Hashanah, según la tradición, y por eso se acostumbra a comer también eso en Rosh Hashanah. Hay quienes se acostumbran a comer cabeza de pescado, porque el pescado también es símbolo de bendición. ¿Sí? Los pescados se multiplican. Shenifreka Dagim. Baruch Hashem, muchos pescaditos. Acá. Yesh medakdekim shelo lechol egozim. Hay quienes procuran, dice el Ramá, no comer nueces en Rosh Hashanah. Lama, ¿qué tenemos en contra de las nueces? Porque el valor numérico de la palabra nuez en hebreo es het, pecado. ¿Todos quieren hacer la cuenta? Bueno, la palabra egoz en hebreo es nuez. Aleph, 1, Gimel, 3, o sea 4, Vav, 6, 10, Zain, 7, o sea, valor numérico de la palabra egoz es 17. Todo. ¿Cuánto vale la palabra het? Het, 8, tet, 9, 17, Aleph, 1, 18. Entonces, egoz y het vale lo mismo. No, 17, 18. Pues me falló la que mate. No me sacaron las cuentas. ¿Eh? No me ¿El sacaron. Ramá no era muy bueno en matemática o qué pasó? Entonces hay quienes dicen de que con el col esto es una gematria y las gematrias no siempre son exactas, son casi exactas. A lo que se puede decir es de que la palabra het nosotros la tomamos en su pronunciación. Ahora el alef
No se escucha en la palabra het, ¿no? La alef no se escucha. Entonces, ¿qué te queda? Queda het. Het más tet. ¿Cuánto es het? Het más tet. 17. Y ese es el valor de la palabra egoz. De Kitzur, no se come nueces kilo otra vez. No es que está prohibido, ¿sí? Está prohibido comer nueces, pero ¿sí? No comen por este motivo. Y además que hay otro motivo. Las nueces traen saliva. Entonces eso provoca que Ulay no se pueda hacer bien tefilá. Entonces por eso algunos se acostumbraron a no comerlo. Algunos se acostumbran a ir a un lugar de agua, al río, a un manantial, a decir los pesukim, ¿sí? De Tashlich, que tires en el río todos los pecados. Entonces, eso también es otra costumbre que hay en estos días. Vegam, y también, Noagim Shelo Lishon Beyom Rosh Hashanah. Hay algunos que no duermen, no en la noche, sino en el día. No hacen siesta en Rosh Hashanah. Shelo Lishon Beyom Rosh Hashanah. Porque el Yerushalmi dice que el que duerme en Rosh Hashanah va a tener un año dormido. Así dice el Yerushalmi. Uminag Nahonu. Y esta costumbre es una costumbre correcta. ¿Qué? Ahora, En la noche no se duerme. no, en la mañana. En el día, en el día. En el día. Ah, el día. El Yerushalmi dice: Mande Damich Breshat, el que duerme en Rosh Hashanah, su mazal va a estar dormido. Y el Ari Kadosh, de Shara Kavanot, dice que luego de Hatzot está permitido dormir. ¿Caso de mediodía? ¿Por qué? Sí, entonces generalmente hasta que termina la tefilá y la seudá, Hatzot ya pasó hace mucho tiempo. Entonces, según el Ari Kadosh está permitido, no hay problema. ¿Por qué? Porque el malach, que tiene que ser defensor de Am Israel, ya se despertó por medio de las tefilot y de las tequiot. Y el Bach, uno de los Aharonim, escribe de que hay quien dormía en Rosh Hashanah, pero aquí la pregunta es no si vamos a dormir o no, sino qué vamos a hacer en lugar de dormir. Esa es la pregunta. Pero si vas a jugar a los naipes en lugar de dormir, mejor ve a dormir. El que duerme no peca. ¿Ah? El que duerme No. Porque ¿qué es mejor? ¿Dormir o perder el tiempo? ¿Qué es mejor? ¿Ah? Cuando pierdes el tiempo no descansaste. Cuando dormiste por lo menos descansaste y luego te despiertas más fuerte. Pero si tú pierdes el tiempo, entonces ¿qué ganaste con eso? Entonces por eso, entonces si una persona se va a quedar despierta y va a hacer teilim, o va a estudiar, o va a lo que sea, entonces es preferible que no duerma. Pero si la persona quiere quedarse despierta, están para platicar con sus amigos, quién sabe de qué. Entonces, ¿sabes qué? Es preferible, ve a descansar y luego te levantas y haces cosas más favorables. ¿Qué? Também nesse período é um costume, já que Sim. dormir, estudar Musar, né? Livros de Najón, ética. najón. Sí. Especialmente en hacer el Timet Teshuvah, eso ya en el próximo capítulo. Hay que estudiar Musar, hay que estudiar cosas para reforzar nuestro comportamiento. Y ¿qué? De Kitsur, entonces todo esto es hacerlo de Shem Shammai. Si una persona siente que necesita dormir un poco para poder recuperarse, ¿sí? Al fin y al cabo es un día, son 2 días que hacemos mucha tefilá, estamos en Beit Knesset, nos levantamos temprano, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se descansa un poco y luego se continúa con tefilá, con teilim, con Torah, y eso está bien. O sea, hay algunos que acostumbran a leer todo el teilim en Rosh Hashanah, todo, completo, los 2 días. Todo.
Muy bien. Beseider. Top. Próximo capítulo, Tav Kuf Peidalet. Seder Kriyat Torah de Rosh Hashanah. El orden de la lectura de la Torah en Rosh Hashanah. Aleph. En Omrim Alel Rosh Hashanah y Yom Kippurim. A pesar de que Rosh Hashanah y Yom Kippur son días festivos, y en los días festivos como Pesach, Shavuot, Sukkot, Hanukkah, decimos Alel. En Purim no decimos Alel por otros motivos, pero en todas las Hagim decimos Alel. Pero en Rosh Hashanah y Yom Kippur no decimos Alel. ¿Lama? ¿Por qué no decimos Alel? Porque dice la Gemara, Rosh Hashanah es un Hag, es una fiesta, pero es Yom Din, es un día de juicio. Hashem nos juzga. Imagínense que una persona entra a la sala de juicios donde están ahí los jueces y se pone a bailar y a cantar caja frente a los jueces y aleluya, aleluya. Y los jueces lo miran ahí y le dicen, señor, usted no entró a una boda, usted entró a un juicio aquí, lo estamos enjuiciando. Entonces no es coherente hacer alel cuando delante de ti tienes el libro de los vivos y de los muertos y de los tzadikim y de los reshaim y de los benonim abiertos y tú todavía no sabes en qué libro te van a colocar. Tenemos esperanza que nos pongan en el libro de los tzadikim, pero Bejonofen, por ese motivo Jajamim decretaron que en estos días de Yamim Noraim, en Rosh Hashanah y en Yom Kippur no se dice Halel. ¿Qué? Muy bien. Y a pesar de que Besat Hashem, nosotros tenemos bitajón, tenemos seguridad de que Hashem nos va a juzgar para bien, tenemos que demostrar un cierto nivel de temor. Entonces Rosh Hashanah y Yom Kippur son días que tienen una especie de dualidad, porque por un lado son días festivos, y por eso comemos y hacemos kiddush y como en Yom Kippur no, pero en el Yom Kippur comemos y estamos vestidos bien, como en Hag y todo lo demás, pero por otro lado son días de juicio, por eso hay que encontrar aquí el equilibrio entre, por un lado, la simja o la alegría de la fiesta, pero por otro lado, la reverencia y el temor por ser días de juicio, que, como van, son días muy fuertes en ese sentido. ¿Qué? Y a pesar de que el Alel son capítulos de los Teilim, y dijimos antes de que muchos acostumbraron a hacer Teilim en estos días, pero es diferente hacer Teilim, como tefilá, que hacer Alel como alabanza, como cántico. ¿Entienden? Pues por eso, hacer Alel como cántico, como alabanza, no corresponde. Pero hacer Teilim como tefilá, como pedido, rogativo, eso está bien. Todo. Acá, tenemos una tefilá especial que fue fijada por Rabbi Akiva. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro. Y se dice durante Aseret Yemei Teshuvah, todos los días, desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, se acostumbra a decir Avinu Malkeinu en la tefilá, generalmente después de la Amidah, en Mincha, en Shacharit y en Mincha. Esa es la costumbre ashkenazí, no sé, los faradim creo que también. Veimos Shabbat y no brimoto, pero menos en Shabbat. En Shabbat no se dice Avinu Malkeinu, por lo menos los ashkenazí. ומלכים בפיוטים ותפילות עד חצות. טוב, y las tefilot de Rosh Hashanah y Yom Kippur son largas hasta mediodía. ¿Qué?
Esta tefilá Avinu Malkeinu es una tefilá muy especial que está en los Sidurim. Y es de mañana, porque decimos Avinu Malkeinu, Padre nuestro y Rey nuestro. O sea, nos dirigimos a Hashem con dos en dos formas. Una como hijos que se dirige a su padre y otro como un esclavo que se dirige al rey. ¿Por qué? Porque nosotros queremos demostrar que nosotros tenemos dos cosas hacia Hashem. Una lo que tiene un hijo hacia su padre y otra lo que tiene un esclavo hacia su rey. ¿Qué tiene un hijo hacia su padre? Amor, Abba. Y tiene un esclavo a su rey, temor. Entonces, Abba de ira. Esas son las dos cosas con las que nos dirigimos a Kadosh Hu, y por eso decimos Avinu Malkeinu. Pero ¿qué es lo primero que decimos? Avinu. ¿Sí? Entonces cuando nos dirigimos a Hashem, si tenemos que elegir dos términos para dirigirnos a Él, tenemos que hacer como dicen los Breslev, tate, tate en yiddish es papi. Tate como yo ahí. Tate como yo ahí. ¿Has oído eso? No. Padre, ven. לא מכיר. Tate en yiddish es no es padre, es como papi כזה, papi, como un diminutivo. Tate cum es levántate, cum yo ahí. טוב, קדימה, מוצאים שני ספרי תורה, ואחד קוראים בחמישה והשם פקד את שרת, אחרי הדברים האלה, ואימו שבת קוראים בו 7, ומפטיר קורא בשני בפרשת פנחס, בחודש השביעי, ומפטיר באיש אחד מ-200, עד בירן כמשיחו, ויש מקומות שנוהגים לקרוא את התוקע ממניין החמישה עולים לספר תורה. טוב, aquí habla de cuáles son las lecturas de la Torah que hay en Rosh Hashanah, el primer día, el segundo día. Como ustedes saben, la lectura de la Torah es diferente de acuerdo al día. ¿Sí? El día que más gente se llama a la Torah, ¿qué día es? Shabbat. ¿Cuánta gente? 7 más maftir. Ya fue. Después, Yom Kippur. ¿Cuántos? 6. 6. Sí. O sea, uno menos que en Shabbat. A pesar de que Yom Kippur se considera como Shabbat, pero la Kedushá de Shabbat es más fuerte que la de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque a pesar de que en Yom Kippur no se pueden hacer melajot como en Shabbat, pero el castigo por la transgresión de una melajá en Shabbat es más grave que en Yom Kippur. En Shabbat es mitad, es pena capital, skilá, ¿sí? Es lapidación. Si hubo testigos y advertencia, ¿sí? Testigo significa que hay dos testigos que vieron que la persona está haciendo la melajá sabiendo que no se puede hacer la melajá, está prendiendo fuego, está cocinando, está cosechando. Y además alguien le advirtió y le dijo, mira, si tú haces esto en Shabbat, mereces pena de muerte, ¿sí? Ten cuidado. Y a pesar de eso lo hizo. Entonces, de acuerdo a la halajá, hay que llevarlo al Betadín y el Betadín lo tiene que juzgar como mejalel Shabbat, como profanador del Shabbat intencionalmente. En Yom Kippur el castigo es karet, no es hayab mitah, es muerte prematura, que alágicamente se considera menos grave que mitad bedín, que la pena capital por medio del bedín. Sí. Muerte prematura. No. Según la Torah, la peor muerte es por medio del bedín. O sea, muerte física. Castigo de muerte. Pena de muerte. ¿Qué? ¿Y el bendito? Allá, ¿no? El bendito creo que casi nunca hizo pena de muerte, ¿no? O una vez. Sí, la Gemara Masejet Makot dice que, Rabbi Akiva dice, un Beit-Din que mata a alguien una vez en 70 años se considera un Beit-Din asesino. Sí, según la halajá, aplicar la pena de muerte no es muy simple porque tiene que haber testigos, se tienen que cumplir varias condiciones.
Entonces Shabbat 7, Yom Kippur 6, Yom Tov 5. ¿Qué es Yom Tov? Rosh Hashanah, primer día de Sukkot y Shmini Atzeret, primer día de Pesach y séptimo día de Pesach y Shavuot. ¿Sabes? Ya fue. 5. Yamim Tovim. Después 4. ¿Cuándo se llaman 4 personas? Rosh Chodesh y Chol Hamoed. Ya fue. Los días intermedios de Pesach y los días intermedios de Sukkot. 4. Muy bien. Y todo lo demás, 3. ¿Qué es todo lo demás? Hanukkah, aunque es fiesta, pero es fiesta de la banana. Purim, lo mismo. Ayunos públicos. Días de semana, lunes y jueves. ¿Y qué más? Me falta uno. Minja de Shabbat. ¿Sabes? 3. ¿Qué corresponde? 3 mínimo. ¿Sí? Cohen, Leví, Israel. ¿Ah? ¿Qué corresponde los últimos 3 que dijo? Lo último que dijo. Minja de Shabbat. Y eso aquí corresponde. Cuando llamamos, Esas 3 cosas. 7 personas que llamamos es en Shabbat, en Shaharí, en la mañana. Ah, sí. Pero en Minjá se vuelve a leer la Parsha de la próxima semana. Ahí se llaman solamente 3 personas. Ah, ya. Sí. ¿Sabes? Muy bien. Entonces, cuando Rosh Hashanah cae en día de semana, 5. Cuando Rosh Hashanah cae en Shabbat, 7. Sí, por eso en los Sidurim, en los Mahzorim, ustedes van a ver que la división de la Parsha es un poco diferente. ¿Por qué? Porque dice Rishon, Sheni, y dice Ube Shabbat, y en Shabbat, ¿sí? Porque hay que acortar la lectura, ¿sí? Porque hay que llamar a más personas. Entonces, ¿cómo van? Eso es lo mínimo. ¿Sí? Hay mínimo, pero no hay máximo. ¿Sí? Sin Torah. En sinagoga, sí, la Torah es una excepción, ¿sí? Pero en las sinagogas, como en Rosh Hashanah aparecen todos los desaparecidos del año. Como en las comidas. Como en las pizzas. Todos los que perdieron el Waze y no sabían cómo llegar a la sinagoga. Curiosamente, todos recuerdan. Yom Kippur. Ajá. Entonces ahí en la sinagoga se aprovechan para acrecentar las entradas económicas. Entonces todos los faradim vigilal acostumbran a hacer ¿cómo se llama? ¿Cómo hacen? Subastas. Sí. En la sinagoga sefaradim, en las fiestas se vuelve el shuk. Sí. ¿Cuánto? ¿100? No, 150. A ver, les dan 200, y uno piensa, 18 shekels, vas a pagar, son 180. Si te va bien, si no son 1800. Ay, mamá, Sí. 260. Te dan los tablones Sí. con una Pero cantidad todos esos dicen blinel. Fazia a leitura da Torá. ¿Subasta se dice? ¿Saben lo que es subasta? Leilón. ¿Eh? Leilão. ¿Leilón? Yo no sabía que es subasta. Fazia a leitura para subir a Torá. Não, na manutenção é fora mesmo. Manutenção eles fizeram casamento de Todo el Rama trae la costumbre de que se acostumbra que al Baal Tokea, o sea, el que toca el shofar, se lo llama a la Torah. Se le da una liá en ese día y también al que hace Musaf. El Baal Musaf, que es una tefilá muy especial. ¿Sí? El Musaf de Rosh Hashanah es la única tefilá todo el año que tiene 9 brajot. O sea, todas las tefilot del año
en las fiestas y en Shabbat tienen 7 brajot, ¿no? Las primeras 3, las últimas 3 y la brajá de Dushat Hayom, de la santidad del día. Menos Musaf de Rosh Hashanah, que tiene las brajot Malchuyot, Zichronot y Shofarot. O sea que tiene 3 brajot intermedias y se transforman en 9. Entonces y ahí se toca el shofar en cada una de las 3. Todo. בני אדם החבושים בבית הסורים הם מביאים אצלם ספר תורה, אפילו בראש השנה ויום הכיפורים, ויהיה לאסוף סימן קל"ה. בסדר? טוב, hay una pregunta. Si hace falta llevar un Sefer Torah de la sinagoga, por ejemplo, a la cárcel o a algún lado donde no tienen ahí Sefer Torah, entonces, en general no se saca un Sefer Torah del Aron HaKodesh. ¿Sí? De la sinagoga. Si no es que se lo lleva a un lugar, generalmente lo que dicen es que por lo menos lo usen 3 veces. Por ejemplo, hay costumbre, cuando Hasbe Jalil, una persona está de luto y hace los 7 días la tefilá en su casa y se junta minyan. Entonces, hoy en día muchas comunidades tienen un Sefer Torah pequeño, especial para eso. Lo usan para llevarlos a las casas de luto, pero a veces no, entonces se llega a permitir, pero dicen que por lo menos que lo usen en 3 oportunidades, o sea que lo usen 3 veces. Que no sea para un solo momento. No. Pero de un beta que necesita otro se puede, problema, ¿no? De un beta que necesita otro se puede cambiar el Sefer Torah. Sí, no es problema porque es entre Beta Knesset. Nos pasó el año pasado. ¿Cómo le llaman? La fiesta. ¿Qué? Cuando hay un Sefer Torah nuevo y sacan a otros Sefer Torah. No, pero eso es para... No, pero eso lo sacan momentáneamente y lo regresan para bailar y para alegría. Aquí estamos hablando que lo sacan para leerlo en otro lado. No están sacando, lo sacan para leerlo en otro lado. Todo, y termina el simán diciendo, Malin, ven Kriyat HaTorah le Tekiat HaShofar. Si Baruch Hashem nació un bebé y le tocó Brit Milá en Rosh Hashanah. ¿Sí? Que no se enjuague la boca. A mí me tocó en México una vez un Brit Milá en Yom Kippur. Sí. ¿Ah? ¿Sí? Si es el 8º día, ¿se hace? ¿No? O sea, entonces la pregunta es ¿en qué momento hacemos el Brit Milá? Entonces dice el Shulchan Aruch, el Brit Milá se hace entre Kriyat HaTorah y Tekiat HaShofar. Nosotros hicimos Shacharit, leímos la Torah y luego de la lectura de la Torah tocamos el Shofar. ¿Sí? Se tocan los primeros 30 toques y después se continúa con Musaf. Entonces dice aquí que hacer el Brit Milá ideal es entre la lectura de la Torah y el Shofar. ¿Por qué? Porque así fue el orden de el Brit de Abraham Avinu y Akedat Yitzhak. ¿Qué? Como está escrito en Masejet Rosh Hashanah, ¿por qué se toca el Shofar del carnero en Rosh Hashanah? En recuerdo de Akedat Yitzhak. ¿Qué? Entonces, el orden fue primero el Brit, el Brit Milá de Abraham, de Yitzhak, y luego Akedat Yitzhak, que ahí nos quedó el carnero, nos quedó el cuerno del carnero como recuerdo. Entonces, primero el Brit y luego la tequía del shofar. Y además, ¿qué mitzvah es más cotidiana, más común? ¿Shofar o Brit Milá? Brit Milá. Entonces, por eso, primero se hace la mitzvah más común, que es el Brit Milá, y después recién hacemos el shofar para cumplir con la regla tadir veshenot tadir, tadir comer. ¿Sí? Si yo tengo 2 mitzvot que cumplir ahora, y una es más común y una es menos común, ¿cuál voy a cumplir primero? La mitzvah que es más común. ¿El Brit de Yitzhak se hizo justo antes de la Kedah? No. ¿Pero qué mitzvah hizo Yitzhak Avinu primero? ¿La Kedah o el Brit Milá? ¿Qué hizo primero? No, le hicieron primero. El Brit.
persona incluso que hace después de Musaf. ¿Ah? Hace ¿El Brit? Sí. Miren, hoy en día yo creo que más que nada por el tema del orden, ¿sí? Para no provocar balagán, y pérdida de tiempo. Así Joliot que la gente, sí, en las sinagogas dicen, ¿sabes qué? Mira, Seder, tú tienes Brit Milá, pero el Brit Milá tarda media hora, y la gente está un poquito, apremiada de tiempo, entonces vamos a terminar la tefilá y luego tú haces tu Brit Milá todo el día sin ningún problema. Abal Beseder, si se puede hacer así, es mejor. ¿Qué? Por eso dice aquí que en los lugares donde se acostumbra, sí, a veces hay gente que hace el Brit Milá en el Bet Knesset, pero hay gente que hace el Brit Milá en su casa o en otro lado. Entonces, cuando se hace en otro lado, entonces se hace después de la tefilá. Entonces, primero se termina la tefilá y luego se hace el Brit Milá. ¿Qué? No, tener un Brit Milá en Rosh Hashanah es Zhut Gdola. Sí, es un gran mérito tener esa mitzvah en Rosh Hashanah. Abargador, lo pashut. ¿Qué? Aquí tenemos una costumbre que por ahí a algunos no les va a gustar, no es muy... Aquí cuenta en la Mishnah Berurah que había un jajam que era Muel y que hizo un Brit Milá en Rosh Hashanah y no sé, sí, ellos la costumbre es de que hacen la metzitza que chupan para la sangre del bebé en el lugar del Brit, y para juntar la mitzvah del Brit con el shofar no se lavó la boca, sino que directamente así tocó el shofar para tener el mérito del Brit Milá en la mitzvah del shofar. ¿Todo? Si le preguntas a alguien higiénicamente cómo funciona, ¿qué? Veniré Shafar Pijen, dice por lo menos y Kaneach Pib, que se limpie un poco, mi bajut, Vigam. Avala, segula, las dos mitzvot son muy grandes. Zatka, señor. No tenía como 86 mililitros de sangre. Estaba un poquito. Poquita. Sí. ¿Por qué es la costumbre de chupar la sangre? Miren, la halajá dice que cuando se hace un Brit Milá hay que hacer tres cosas. Milá, Periá y Metzitza. La Milá es el corte del prepucio. Periá es que queda una pielcita encima del inglés, se dice, ¿cómo se llama? Del glande, perdón. Y esa piel, el muel la tiene que bajar para descubrir, para que el órgano quede descubierto. Y Jajamim dicen de que esa es la diferencia entre el Brit Yehudí y el Brit Ishmaelí. Los Ishmaelim hacen Brit, pero no hacen Periá, o sea, no bajan esa pielcita que nosotros bajamos. Priya. ¿Qué? Sí. ¿No? Priya suena como fruto, ¿no? No, eso es Pri, es otra cosa. Periá es otra cosa. Y después Metzitza es, hoy en día existen tubitos que se usan para chupar la sangre, ¿sí? Pero en el pasado, hoy en día algunos también, sí, chupan, toman un poco de vino y chupan la sangre, porque dicen que esa sangre que queda después del corte es sangre que puede provocar hemorragia, puede ser peligrosa. Y por eso hay que chuparla para que quede limpia y que no le provoque algún daño al bebé. Entonces por eso se hace la metzitza. Esa es la metzitza. Se chupa esa sangre. Esas es las tres partes del Brit. Todos, señores. Masejet Yomá. Estamos estudiando Masejet Yom Kippurim y empezamos a ver las aflicciones
tenemos en Yom Kippur. Yom Kippur está prohibido. 1. Comer y tomar. 2. Lavarse. 3. Untarse. 4. Calzado de piel. Y 5. Intimidad, relaciones sexuales entre el hombre y la mujer. Y dijimos de que la Gemara va a explicar que hay 5 veces el término aflicción en la Torah, en Yom Kippur, y por eso de ahí se aprendieron que hay 5 prohibiciones en Yom Kippur. ¿Alguien preguntó? No, en DAF. ¿Vamos? Daf Ain Gimel. Y luego dice la Mishnah, Ve'amelech ve'akala, alajá interesante, el rey de Israel y una novia, irchatzu et penayem, ellos tienen permitido lavarse la cara. O sea, su semblante se tiene que ver bien. ¿Cómo se ve una persona en Yom Kippur, en Tisha B'Av, que no se puede lavar la cara? Entonces el rey es una persona que tiene que cuidar su semblante constantemente. Se tiene que ver como rey en todo momento. Como está escrito en Ishayahu 33, Melech beyofio tejezen aineja. El rey en su belleza observarán tus ojos. Bekitsur, el rey se tiene que ver guapo todo el tiempo. Y por eso hay una Mishnah en Masejet Sanedrín que dice que un Cohen se tiene que cortar el pelo una vez por mes, por lo menos. Un Cohen Gadol se tiene que cortar el pelo una vez por semana. Y un rey se tiene que cortar el pelo una vez por día. Todos los días. Menos yo. ¿Sí? Entonces el rey tenía que tener un peluquero portátil. ¿Sí? Todos los días tenía que cortarse el pelo. ¿Dijo Isaías qué? ¿33? 17. 17. Gracias. Y la calá, ¿qué es calá? La calá es la novia que se acaba de casar dentro de los primeros 30 días. Entonces se tiene que ver bien frente a su nuevo esposo y por eso le permitieron lavarse la cara al rey y a la calá y a la novia. ¿Qué? Muy bien. De Hayá es animal, pero también es parturienta, Hayá. ¿Sí? Por eso a la primera parturienta de la historia, ¿cómo la llamaron? Javá. Javá, que viene de Hayá, de Jaim, de que da vida. Kiaita em kol Hay, porque ella fue la madre de todo ser viviente, ¿sí? De los hombres. Entonces a ella se le permite caminar con zapatos, ¿sí? A la parturienta dentro de los 30 días después del parto. ¿Por qué? Porque generalmente las parturientas son mujeres que sufren más del frío, entonces para que no sufran del frío, entonces se les permite ponerse zapatos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estudiar las prohibiciones que tenemos en Yom Kippur, de lavarse, de untarse, de hitzur. Esas cosas están prohibidas por regocijo. Tanu. Pero si una persona, por ejemplo, se ensució las manos, ¿sí? La mamá ahora le acaba de limpiar el pañal a su hijo y se ensució.
Entonces, ¿se puede lavar las manos en Yom Kippur o no se puede? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque no se está lavando por regocijo, se está lavando por limpieza, porque sus manos están sucias. Entonces, una persona, ¿por qué no se puede poner calzado de piel en Yom Kippur? Otra vez, porque eso es algo cómodo, que da regocijo. Pero si una persona tiene que ponerse calzado porque sufre de frío o porque sufre de alguna enfermedad, entonces tiene permitido usar calzado de cuero. Ascamán que hoy en día tenemos calzados que son muy buenos y que es muy difícil ver la diferencia que hay entre esos materiales y el cuero, y por eso va a ser mejor que utilice, yo qué sé, de plástico o de otra cosa, pero oficialmente la prohibición, como menos comer y tomar en Yom Kippur, es por ta'anug, por regocijo. Y por eso la Torah habló de que hay que afligirse. Pero si el motivo de que la persona haga lo que haga es no por regocijo, entonces en un principio va a estar permitido. Entonces por eso se le permite a la parturienta ponerse zapatos. ¿Sí? Porque canere que estas mujeres especialmente sufren de frío en las primeras semanas después del parto. Así dice Rashi, Shatzina Kashela, el frío le hace mal. Y por eso tiró la sandal. Divrei Rabbi Eliezer, Jajamim Mosrim, pero Jajamim discuten en estas tres cosas que acabamos de decir, que son excepciones, o sea, el rey, la novia y la parturienta, y no les permiten ninguna de estas cosas. ¿Qué? ¿De dónde vienen las excepciones? Porque ¿Ah? si la novia se hace guapa, no se hace para quedarse en su cámara, en su habitación. Entonces de aquí yo puedo entender por qué se hace guapa para el rey. Entonces, No para el rey, para su esposo. Para su esposo, sí. Sí, sí. Entonces, las relaciones prohibidas son permitidas Sí, en este no. caso. No, Una cosa es, no exageremos, ¿sí? No nos vamos al otro extremo de relaciones. No. ¿Sí? Pero Jajamim le dan, Rabbi Eliezer dice, ¿sí? Que cuando uno se acaba de casar, ¿sí? Está recién casado, el primer mes de casado, entonces, cuando quiere ver a su esposa, no quiere ver a la bruja cachabacha. ¿No quiere ver a la bruja cachabacha? 71. ¿Eh? 71. La bruja del 71. Entonces, en Argentina era la bruja cachabacha, no sé, 71 en dónde, en México, en Brasil. Por el chavo. Por el chavo. Por el chavo. ¿Eh? Por el chavo. El chavo. Después de 30 días se acostumbra. Después de 30 días se acostumbra. Entonces para que el novio vea bien a su esposa, no, sí, normal, la vea bien, un buen semblante, entonces le permitieron que se lave la cara, ya col. Pero eso no tiene que llevar al extremo de la relación, que como está prohibido. Top. ¿Qué? Allá. Los poskim, ¿sí? Cuando analizan cuál es la fuente de estas prohibiciones de lavarse, de untarse, de calzado, etc., quieren demostrar de estas halajot que estas prohibiciones, menos comer y tomar, que son claramente de Oraita, que son de la Torah, son de Rabbanán. En el momento que tú dices que estas prohibiciones son de Rabbanán, entonces tú tienes más amplitud para poder, entre comillas, jugar y decir, bueno,
En forma general esto está prohibido, pero hay casos excepcionales donde vamos a permitir. Si el isur de lavarse en Yom Kippur sería de oraita, no se me llame si es rey, si es novia, si es yo qué sé. Está prohibido, o sea, un igmar, que el rey no tiene que cuidar la Torah, la novia no tiene que cuidar la Torah, tiene que cuidar. ¿Sí? Entonces, la elasticidad de alguna manera en estos casos especiales de permitir al rey o a la reina o a la novia o a la parturienta poder permitirle estas cosas, nos da la pauta, dicen los Rishonim, de que estas prohibiciones, a pesar de que aparecen aquí en una Mishnah como parte de las aflicciones prohibidas juntamente con comer y tomar, pero no tienen la misma categoría y la misma gravedad. Comer y tomar en Yom Kippur es mamash isur de oraita, pero todo lo demás es isur de Rabanán. Y por eso los Jajamim ahí entran en la discusión en qué casos se puede permitir y en qué casos no se puede permitir. ¿Qué? Pero hay Rishonim que dicen que no, que todos los sinuim, que todas las aflicciones en Yom Kippur, incluyendo lavarse, untarse, intimidad, calzado de cuero, son de oraita. ¿Qué? Entonces, si son de oraita, entonces ¿cómo puedes permitir tú, Rabbi Eliezer, a una novia que se lave la cara, o al rey que se lave la cara, o a la parturienta que tiene frío, que camine con calzado de cuero? La respuesta es que Najón, que es de oraita, pero mejor aquí también vemos de que hay diferencia entre de oraita de un tipo y de oraita de otro tipo. ¿Qué significa? Hay cosas de oraita que son meforash, o sea, la Torah los escribió meforash en la Torah, está escrito claramente, no hay ninguna duda, ¿sí? Literal, ya. Entonces, cuando la Torah dice que hay que afligirse en Yom Kippur, te está diciendo en otras palabras, prohibido comer y tomar en Yom Kippur, se acabó. Pero las otras prohibiciones, al najón de que la Torah repitió varias veces la palabra aflicción en Yom Kippur, pero no dice exactamente a qué se refiere. La Torah dice, hay que afligirse. Más afligirse. Sí, la Gemara va a decir ahora, ¿sabes qué? Si hace mucho calor, sale a la calle para tener calor. Eso también es aflicción. ¿Mejor? Entonces, la palabra aflicción se puede interpretar de diferentes formas. De la más. Jajamim recibieron, ¿sí? Y lo aprendieron de Drashot, que vamos a estudiar, de que, bueno, las aflicciones respectivas se refieren dafka a estos puntos. Pero como no está escrito de una manera literal en la Torah, entonces, en ciertos casos se puede leer aquel, porque, sí, les voy a dar un ejemplo. A veces hay cosas que son de oraita, pero ¿quién decide qué es lo que es de oraita? ¿Quién decide? Ya fe, los jajamim. La Torah te da la orden y te dice, mira, hay que afligirse en Yom Kippur. ¿Y qué significa afligirse en Yom Kippur? Comer y tomar, ya sé, eso es literal, prácticamente. ¿Pero qué es todo lo demás? Que la Torah dijo afligirse. Entonces, eso la Torah que Ilu se lo dejó al criterio de los jajamim. O sea, entonces, jajamim encontraron algunas señales en Psukim que afligirse significa, entre otras cosas, no lavarse, no untarse, no ponerse un calzado cómodo. Pero al fin y al cabo, ¿sí? ¿Quién decide cuáles son esas aflicciones? Jajamim. Entonces ahora, ¿esas aflicciones qué son? ¿Son de oraita o son de rabanán? ¿Qué son? No, son de oraita. Pero jajamim son los que estructuraron cuáles son esas aflicciones, pero que en realidad su fuente es de la Torah. ¿Entendido? ¿Entendido? O sea, una cosa es decir, esto directamente viene de la Torah, de Akadosh Baruj Hu, y nos dijo comer y tomar prohibido en Yom Kippur. Se acabó. Pero si la Torah te dice,
mira, hay que afligirse en Yom Kippur. Bueno, ¿y qué es eso? ¿Cómo? ¿No? Hay que los jajamín se rompan la cabeza y decidan qué significa afligirse en Yom Kippur. Y jajamín me encontraron de que tenemos psukim que hablan de aflicción respecto a qué, a lavarse, a untarse, al calzado, a la intimidad. O sea, les voy a dar otro ejemplo para que lo entiendan mejor. Nosotros tenemos los días intermedios entre el primer día de Pesaj y el último, y entre el primer día de Sukkot y el último. ¿Cómo se llaman esos días intermedios? Chol HaMoed. En Chol HaMoed, o sea, nosotros sabemos que en Shabbat 39 melajot prohibidas. En Yom Tov, ¿sí? También, la mayoría de las melajot están prohibidas, pero hay melajot permitidas. ¿Cuáles son las melajot permitidas en Yom Tov? Las melajot que tienen que ver con Ochel Nefesh, con preparación de comida. Yafé. Muy bien. Todo lo demás también está prohibido. ¿Qué pasa en Chol HaMoed? En Chol HaMoed, ¿se puede hacer melajá o no se puede hacer melajá? Sí, depende. ¿Sí? Sí, no tan sí. No tan sí. Más no que sí. En Chol HaMoed está prohibido hacer melajá, salvo lo que no está prohibido. ¿Tiene que ver con esos días o...? ¿Ah? Ya. ¿Por qué? Porque Chol HaMoed tenemos el tomo exacto para ver el tema. ¿Eh? Por casualidad. Entonces fíjense, estoy hablando de Chol HaMoed, no de Yom Tov. ¿Verdad? Chol HaMoed. Chol HaMoed son días intermedios entre las dos fiestas, una y del séptimo día o del octavo día. Ya. Chol HaMoed ya nos dice que es algo intermedio. ¿Por qué? Porque es Chol, más de Chol, y Moed, más de Moed, es fiesta. Entonces, Chol HaMoed, ¿qué es más? ¿Es más Chol o más Moed? ¿Qué es? ¿Gris? ¿Gris qué es? ¿Es más negro o más blanco? ¿Qué es? Tiene los dos. ¿Eh? No. No dice que es Moed del Chol, es Chol del Moed. Más común que de Moed. ¿Eh? Más común de que como el Moed. No. Es Moed, pero no es tan Moed como Yom Tov, es menos Moed, pero es Moed. Entonces, la primera alajá en Ilhot Chol HaMoed del Shulchan Aruch, en el Siman Taf Kuf Lamed, dice así: Chol HaMoed asur biktzat melachot umutar bimiktzatan. Chol HaMoed está prohibido hacer en él, en esos días, algunas melachot y algunas están permitidas. Así empieza el primer Siman. Ya fue mejor. Entonces, aquí ya tienes la pauta de que Chol HaMoed no es como Yom Tov. En Yom Tov, básicamente, todas las melajot están prohibidas. Algunas se permitieron. Cocinar, prender fuego, cargar en la vía pública, pero todo lo demás está prohibido. ¿Sí? Lo que no tiene que ver con preparación de comida está prohibido. Como en Shabbat. Pero Chol HaMoed ya es más liviano. Y por eso en Chol HaMoed hay melajot que siguen estando prohibidas, pero hay algunas que se permitieron, más que en Yom Tov. Ya fue. Le dice la Mishnah Brura que hay varios tipos de melajot que se permitieron en Yom Tov. Dice el Ramá, Hagá, לפי צורך העניין, de acuerdo a la necesidad del asunto, שהיה נראה לחכמים להתיר. זאת אומרת,
¿Quién decidió qué melajot no se pueden hacer en Yom Tov, en Chol HaMoed? ¿Y qué melajot sí se pueden hacer en Chol HaMoed? ¿Quién decidió eso? Los Jajamim. Los Jajamim dijeron, ¿sí? Hay melajot que en Chol HaMoed van a quedar prohibidas, básicamente como Yom Tov, o prácticamente como Yom Tov. Y hay algunas melajot que por diferentes motivos vamos a poder ser más flexibles y las vamos a poder permitir en Chol HaMoed. Cosa que en Yom Tov no se puede, pero en Chol HaMoed sí se puede. Ya fue. Entonces, Lemashal, uno de los ejemplos de algo permitido en Yom Tov es hacer algo que si no lo voy a hacer en Yom Tov me puede provocar una gran pérdida económica. Eso se llama Davar Ha'aved. Permitido. O sea, algo así en Yom Tov no se puede. Pero en Chol HaMoed sí. Quiero abrir mi negocio. Quiero abrir mi negocio. No entro ahora en el detalle que la regla general. ¿Sí? No sé. Tú tienes un campo, tienes ahí una cierta cosecha. Si no la cosechas en estos 2 días, toda esa cosecha se te echa a perder. Perdiste ahí 1 hectárea de pepinos. Yo qué sé, lo de antes. ¿Sí? Y no había opción de haberlo hecho antes. No entro en los detalles. Solamente un ejemplo. Y afirmo que tienes una persona, no sé, que trabaja, tiene un trabajo, es empleado, y el señor necesita cada día de trabajo, y si no le pagan, entonces el señor no tiene lo que comer. Entonces para él, no trabajar un día es no comer. Ya fue, muy bien. O por ejemplo, algo que es una necesidad pública. De Mashal, se rompió un semáforo en la calle. ¿No? ¿Ustedes saben qué pasa si un semáforo no funciona? Funciona. ¿Sí? Si funciona, ahí va la guerra. Depende en qué parte de la ciudad estés. ¿En qué ciudad estés y en qué parte de la ciudad? ¿No? Sí. Ya sé. ¿Todo? Entonces, o en la mitad de la carretera entre Jerusalén y Tel Aviv se hizo ahí un pozo en la mitad de la carretera. ¿No? Y de repente van viajando coches y de repente, desapareció el coche, no está el coche. ¿Sabes? Entonces, arreglar eso es una necesidad pública. ¿Sí? Zorge Rabim. Kitzur. Entonces, esos son varios ejemplos de cosas que se permitieron en Chol HaMoed. ¿Qué? Muy bien. Achshav. Bien, la Mishnah Berurah dice lo siguiente. Veine. Beikar Isur Melechet Chol HaMoed. En el tema de la prohibición de hacer melajá en Chol HaMoed, ¿sí? Lemashal, les voy a dar otro ejemplo. ¿Se puede viajar en carro en Chol HaMoed? Sí, se puede. Se puede. Mejor en todo no se puede. En Chol HaMoed sí. Se puede viajar. Quiero ir a pasear, quiero ir al cóctel, quiero ir a... ¿Se puede? Mejor. Ya fue. Muy bien. Allá se me rompió el coche en Chol HaMoed. ¿Puedo mandarlo al taller en Chol HaMoed o no? Lo que sirve es sí. No, yo creo que no. ¿Por qué? No se Se puede usar, pero no se puede arreglar. ¿Mejor? Pasa lo mismo con la ropa, por ejemplo. La ropa sí. Mejor. Un sastre, preparar un traje. Mejor, ya fue. Mejor. Entonces, ¿qué es? Lo pashut. El mecánico necesita trabajar, comer para... Pero trabaja para un goy. Mejor. El mecánico necesita trabajar, pero también necesita tomarse unas vacaciones de vez en cuando. Mejor. Mejor. Dijo que se podía trabajar, dado caso que se ocupara. Si es un mecánico que si no trabaja un día, Bemet, se va a morir de hambre, mejor. Ya fue. Aval. Entonces vemos aquí que hay esas cosas. Allá. Entonces, ¿cuál es la fuente alágica de la prohibición de una melajá en Chol HaMoed? Dice la Mishnah Berurah
Yesh Sofrim Shehum Midibrei Sofrim. Hay quienes dicen que las provisiones de Melajá en Chol HaMoed no son como en Yom Tov, son de Rabanán. Por cuanto que encontramos en la Torah que estos días se llaman Mikra Kodesh, días de santidad, y también se traían korbanot especiales en el Chag, Korban Hagigah. Por eso Jajamim prohibieron hacer Melajá Jajamim en Chol HaMoed, para que estos días no se transformen en días comunes como en cualquier día de semana, que no tienen ningún tipo de Kedushá. Pero a pesar de eso, la gravedad de las melajot que se prohibieron en estos días, no son como en Yom Tov Mamash, y por eso Jajamim permitieron ciertas cosas que se pueden hacer, a pesar de que en Yom Tov mismo no se podrían hacer. Esa es una opinión, que dice que la prohibición de melajá en Chol HaMoed es de Rabanán. Pero Arbe Poskim, muchos Jajamim, opinan que la prohibición de hacer melajá en Chol HaMoed es Isur de Oraita, es Isur de la Torah. Entonces, si es Isur de la Torah, ¿cómo viene Jajamim y te dicen, esto se puede hacer, y esto se puede hacer, y esto se puede hacer, y es mapitón? ¿Sí? Una persona pobre en Shabbat, que no tiene lo que comer, ¿puede trabajar en Shabbat? No. Pero no tiene lo que comer. Sí, puede ser mesero. Trabaja el doble. Sin recibir el dinero, sin recibir la paga. No, es que si no tenía de plano nada, sí puede trabajar. Tenemos Seudá No permite porque no puede permitir lo que no se puede permitir. ¿Sí? ¿Qué hace un mesero? ¿Qué melajá hace un mesero? A ver, dime. Por eso lo puede hacer, porque no es melajá. Un mesero puede ser mesero porque no hace melajá. ¿Qué? ¿Servir comida en la mesa es melajá? Yo estoy hablando de melajá. ¿Sí? Una persona que trabaja como sastre, es sastre, ¿sabes? Entonces, como es pobre, que trabaja de sastre en Shabbat, ¿puede tejer en Shabbat? No, pitón, hazme jalila. Ya fue. Entonces, eso no se puede, ni en Shabbat, ni en Yom Tov. Entonces, hay poskim que dicen, también en Chol HaMoed, la prohibición de melajá es de Oraita. Entonces, si es de Oraita, si es de Rabanán, yo entendí por qué, si hay un pozo en la mitad de la carretera entre Jerusalén y Tel Aviv, donde los carros ahí se pueden hacer accidentes, entonces se puede arreglar esa carretera en Chol HaMoed. ¿Por qué? Porque Jajamim dijeron, en un principio no se hace melajá. ¿Por qué? Porque hay que mantener una cierta dimensión de Mikra Kodesh, de fiesta, pero si es algo muy necesario, lo permitimos. Eso es si la melajá es de Rabanán. Pero si es de Oraita, si es de la Torah, entonces los Jajamim pueden permitir arreglar la carretera si es Isur de Oraita. ¿Por qué no? Mapito. Mapikuach Nefesh. ¿Qué Pikuach Nefesh? ¿Tú estás obligado a viajar en la carretera 1 en Chol HaMoed? No, no tienes que viajar. No es Pikuach Nefesh. Sí, el semáforo. Hay que arreglar el semáforo. Hay que cortar, hay que arreglar, yo qué sé. Entonces todo eso es melajá. Entonces dicen Jajamim que como es una necesidad pública, está permitido en Chol HaMoed. Si es de Rabanán, pesar del Jajamim prohibieron hacer melajá, pero en necesidad pública lo permitieron. Pero si es de Oraita, más pitón que Jajamim permitan algo así. Jajamim no pueden permitir algo que la Torah prohibió. Entonces, ¿cómo se explica de que hay cosas que en Chol HaMoed se permitieron hacer como melajá? Respuesta, dice la Mishnah Brura. עד הקלו בכמה דברים הנ"ל על פי הרשות שניתן לחכמים מן התורה במלאכת חול המועד לפי צורך העניין להתיר. זאת אומרת,
El marco general de la prohibición de melajot en Hol HaMoed es de Oraita. Pero ¿quién decide cuál es ese marco? Los Jajamim. ¿Entienden el punto? O sea, quiero que esto quede bien claro. Entonces se sale del marco. Entonces, el marco general de Hol HaMoed es de que no se hace melajá porque la Torah lo prohibió. Pero ¿cuáles son esas melajot? Ahí vienen Jajamim y dicen, miren, estas son las melajot que no se pueden hacer en Hol HaMoed en forma general. Este es el marco general, pero hay algunas excepciones, ¿sí? Que por la necesidad del momento se permiten, y por lo tanto eso significa que la Torah no prohibió eso. No lo prohibió. Pero ese criterio, ¿quién lo tiene? Los Jajamim ponen su criterio para darle el marco a qué melajá no se puede hacer en Hol HaMoed y qué melajá sí se puede hacer en Hol HaMoed. ¿Entendido? Ese es un punto muy importante. Ahora nos vamos de Hol HaMoed a Yom Kippur. En Yom Kippur tenemos aflicciones, quitando comer y tomar, juntarse, lavarse, intimidad, ya fe. ¿En dónde eso está escrito? O sea, ¿cuál es la fuente alágica de esas prohibiciones? Machloket Rishonim. Exactamente el mismo machloket que tenemos en las melajot de Hol HaMoed, tenemos en las aflicciones de Yom Kippur. Hay quienes dicen de Rabanán, Jajamim. Ya fe, si es de Rabanán, no hay ningún problema. Rabanán te dicen, aquí no se puede, y aquí sí se puede. No se puede lavarse, pero una novia sí puede lavarse. Un rey sí puede lavarse. No se puede poner calzado de cuero para todos. Pero hay una excepción a la regla. ¿Quién es? La parturienta. O sea, en un principio, según esta opinión, los Jajamim no introdujeron en la prohibición a esas personas. La prohibición es general, menos estas personas que salen de la regla. Y por eso a ellas se les permite. O sea, eso es viable y posible cuando toda la prohibición es de Rabanán. Pero si es de Oraita, si la Torah te dice que no se puede lavar en Yom Kippur, entonces ¿quién eres tú, Jajamín, para decir, la novia que se lave la cara? No, Tito. Si es de Oraita, no se puede lavar. Nadie se puede lavar. Entonces vienen los Rishonim y dicen eso. ¿Qué dicen? Dicen que como en la Torah no está explícito literalmente cuáles son las aflicciones, sino que Jajamim encontraron señales en versículos y llegaron a la conclusión que estas son las aflicciones. Entonces, básicamente, ¿quiénes descubrieron cuáles son las aflicciones prohibidas que según la Torah tenemos que cuidar? Los Jajamim. Ellos básicamente son los que nos revelaron, ¿sí?, cuáles son esas aflicciones. ¿Qué? Y por ese motivo es que ahí lo que la Torah dejó en las manos de los Jajamim, que ellos, ¿sí?, decidan cómo manejar esas aflicciones en Yom Kippur. ¿Cuándo esas aflicciones van a estar prohibidas y cuándo no? ¿Sí? Y por eso, le mashal, la aflicción dice, bueno, no se puede lavar en Yom Kippur. No se puede lavar en Yom Kippur.
Pero si hay un caso especial de una novia que se acaba de casar, entonces, dicen Jajamín, nuestro criterio aquí es que cuando la Torá prohibió lavarse, es lavarse cuando es una situación normal, común. Entonces, cuando es una situación común y normal, prohibió lavarse. Pero si es una situación especial donde yo tengo que cuidar el Shalom Bait, o tengo que cuidar el honor del rey, que es tan importante que la gente lo vea de manera honorable, entonces en ese caso, la aflicción, el inui de lavarse, no se aplica. Entonces, ¿entendimos? Totomere, la regla es de Oraita, pero la aplicación de la regla la deciden Jajamín. O sea, pero no hay Jajamín que digan que es de Raita y... No, sí hay discusión. Pero por eso yo solamente quise explicarles, ¿sí? De que cuando la regla es absolutamente de Rabbanán, entonces ahí tenemos mucha más flexibilidad para poder entender por qué hay casos permitidos y por qué hay casos prohibidos. ¿Por qué? Porque Jajamín por un lado dijeron, aquí en esto está prohibido, y aquí en esto está permitido. Esa flexibilidad la tienes cuando es de Rabbanán, pero cuando es de Oraita, aparentemente no hay flexibilidad. Si yo digo que está prohibido esto según la Torah, se acabó. Entonces, ¿cómo pueden venir Jajamín y decirte, pero esta mujer, novia, que se lave? Mapitón, si la Torah lo prohibió. Entonces, por eso tenemos que explicar que el marco general de la prohibición es de la Torah, pero el criterio de cómo realizar esta regla, esta ley de aflicción, de lavarse, la Torah se lo dejó a los Jajamín. Ustedes decidan cuándo no se puede lavar y cuándo sí se puede lavar. O mejor dicho, cómo manejar la prohibición de lavar. Entonces Jajamín dicen, bueno, en general nadie se lava, pero tenemos ejemplos en los cuales sí. O por ejemplo, suciedad. La prohibición de la Torah de lavarse es una aflicción para no tener satisfacción. Pero si yo me ensucié las manos, yo ahora me voy a lavar porque quiero tener satisfacción. No, yo me voy a lavar porque quiero lavarme las manos, porque quiero estar limpio. Entonces, pero la Torah prohibió lavarse. No, la Torah prohibió lavarse, según esta opinión. Pero ¿qué es lo que prohibió la Torah cuando prohibió lavarse? Prohibió lavarse por regocijo. Por regocijo. Pero si no es regocijo, está permitido. Y por eso una persona que se ensució las manos se puede lavar, según la halajá. Entonces, ¿entendido el concepto? Es otra regla de oro de la Torah. Marco general, una cosa, una interpretación para la vida diaria del juego. Hay cosas que ya literalmente, directamente vienen de la Torah, y ahí Jajamim solamente explican de qué se trata. Pero hay cosas o hay casos en los cuales que hay una conjunción entre la Torah y Jajamim. La Torah te dio la regla general y ahora Jajamim tienen que dar los detalles, los criterios detallistas de cómo se maneja esta prohibición de la Torah. Muy bien. Una pregunta grande. Sí. Si no entendemos Inui, ¿por qué no aplicamos la método Gesirá? Porque así sabemos que la acción pasa, no sabemos qué es esta acción, entonces aplicamos como en otra lección, en otro shiur, hemos aprendido. ¿Qué? No entendí. La método Gesirá. Gesirá es decreto, es como cerco. Eso es otra cosa. No, por ejemplo, no se sabía cuándo es Minyan. ¿Qué significa Minyan? ¿Qué es? Creo que por edad y que edad se aprende de otro paso. Sí, exactamente. Que se aprende de otro paso. Que hay otros ejemplos. Eso es lo que se me ocurre aquí. ¿Por qué aquí no se aplica este método? ¿Qué dice en otro paso donde aparece la palabra? Sí se va a aplicar. Es lo que está diciendo.
La Gemara va a traer varios psukim de los cuales se va a aprender por qué lavarse, por qué no lavarse es inui. Y por qué no mantener relación con la esposa es inui. Por qué no ponerse calzado es inui. Eso la Gemara lo va a traer, ¿verdad? Sí. Todo, para terminar la Mishnah, האוכל ככותבת הגסה, ya entre paréntesis, no hay discusión que el castigo de Karet en Yom Kippur, sí, lo vamos a ver ahora, solamente se aplica en dos cosas en Yom Kippur: para comer y tomar y para hacer melajá, nada más. O sea, una persona que se lavó en Yom Kippur, hay discusión si hizo Isur de Oraita o de Rabanán, pero Badai que no es Karet. O si se puso calzado de cuero, Badai que no es Karet. Discusión. ¿Qué hizo? Hizo Isur de Oraita, Isur de Rabanán, pero Badai que Karet no es. Eso queda claro. Kadima. Aujel que kotebe te casa, la persona que come una medida de volumen. ¿Volumen? ¿Saben lo que es volumen? No de peso. No de peso. Todo. Todas las medidas alimenticias en la Torá son de volumen y no de peso. Todo lo que nosotros hoy, 30 gramos, 25 gramos, 86 centímetros, todo eso es traducción, pero no es original. ¿Eh? Sí, yo tengo una aceituna, bueno, viene aceituna. El volumen de una aceituna es lo que tengo que comer de matzá en la noche de Pesach para cumplir la mitzvah de comer matzá. Entonces agarro una matzá, ¿sí? La trituro hasta que me quede el volumen exacto como el de la aceituna. ¿Sabes? ¿Ah? Kezait. Todos los shurim de comida en la Torah son kezait. Menos Yom Kippur. La persona que come la medida de kakotevet agasa, una temara, un dátil grande en Yom Kippur, que es más que un kezait. Básicamente, la medida de que Koteva Tegazá es intermedia entre Zait y Beitzá, entre la aceituna y el huevo. Es más o menos en la mitad. ¿Sí? Kamoa de Kagarinata, el shiur, la medida de el volumen de el dátil con su pepita, con su hueso. ¿Sí? Porque una cosa es el dátil con hueso y una cosa es el dátil sin el hueso. El carozo. El carozo, medio, mejor. Entonces, según la Mishnah, la persona que come esa medida en Yom Kippur, el dátil con su hueso, con su carozo, ve a shotem melolugmav, y el que toma la medida de un, ¿cómo se llama esto? Cachete, buche, lo demás. ¿Ah? Buche es el sábado del pollo. Buche es el sábado del pollo. ¿Cómo se dice? Un rebillito. Un poco bocado, pero sí. Un bocado Entre el cachete. Un trago, pues. La Gemara también va a explicar qué es este shiur. Que Karom Melolugmav es toda, o sea, todo la medida de la boca. Así. Pero bueno, vamos a ver exactamente eso. Dice la Mishnah, Hayav. Hayav, o sea, hizo el Isur de la Torah de comer y de tomar en Yom Kippur. En líquido y en sólido. ¿Con qué cosa? ¿Ah? ¿Con qué cosa? ¿Más con qué cosa? Con lo que sea. Pero Con lo que sea.
Ine. Kola ojalim. Todas las comidas. Mitztarfim le kakoteu. Si yo comí un poquito de huevo, con un poquito de papa, con un poquito de pasta, con un poquito de todo. Y al final terminó siendo el volumen de un dátil. ¿Sí? O sea, no tengo que comer dafka un dátil. El dátil es el ejemplo. ¿Sabes? Pero si al final yo terminé comiendo el volumen de cualquier comida o de varias juntas de un dátil, hice el isur de la Torah de comer en Yom Kippur. ¿Cuánto tiempo ahora? Tiempo, vamos a ver. De cola mashkim, y lo mismo líquidos. Tomé un poquito de agua, de Coca-Cola, de vino, de cerveza, de whisky, lo me llané, y al final terminé tomando melolugmav. Ese es el isur de la Torah. Pero, ¿qué pasa si yo tomé la mitad de melolugmav, la mitad de la medida líquida y la mitad de la medida sólida? O sea, no tengo una medida sólida completa y tampoco tengo una medida líquida completa, pero juntas se vuelven una medida. Líquido y sólido, ¿se juntan o no se juntan en medida en Yom Kippur? ¿Cómo se van a juntar si me están dando dos medidas diferentes? Sí. Lo mellané, pero tú puedes agarrar, tú puedes agarrar la medida líquida y transformarla y decir, si esto fuera sólido, entonces llegaría juntamente con la otra mitad sólida a la medida completa sólida. Si no, a mí me hubieran dicho, o haces esto o haces lo otro. Entonces, por eso dice la Mishnah que los líquidos todos se juntan para la medida y los sólidos todos se juntan para la medida, pero líquido y sólido no se juntan. ¿Por qué? Porque cada uno tiene otro equipo, otro panorama, entonces, otra plataforma. Que sí puedo comer. ¿Ah? O sea, que sí puedo comer sin comer. No puedes comer, pero, no puedes tomar. Estamos hablando solamente. Ahora voy a hablar de alguien, por ejemplo, que tiene pikuach nefesh. Pikuach nefesh. Estamos hablando de Yom Kippur. Pikuach nefesh puedes hacer lo que quieras. Okay, puedo dar entonces el schnitzel enorme y el chulen. Si eso es lo que el doctor dice, entonces vas a comer schnitzel. No se me va a morir. ¿Sí? Si no comen eso. Te quiero hacer una pregunta. Si tú en Yom Kippur tienes que comer, tienes que comer lo que sea, tienes que comer, y tienes un schnitzel y tienes un pedazo seco de pan, y tienen el mismo volumen, y tienes que comerlo, tienes que comer. El doctor dijo tienes que comer. ¿Comer qué? Lo me llané. Entonces, si yo ahora tengo que elegir en comer un schnitzel rico, suave, fresco, y un pedazo de pan seco, alágicamente hablando, comer una o la otra, ¿es diferente o es lo mismo? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué es diferente? No, porque estamos hablando de sólidos, la composición de la comida. Entonces son sólidos ambos. La categoría que va a tener más regocijo. Sí, es lo mismo, pero la Torah no te dice cuál es la calidad de la comida que tienes que comer. La Torah te dice comer en Yom Kippur es regocijo. No te dice, ¿sí? Entonces si como el huevo con sal o sin sal, ¿hay diferencia en Yom Kippur? No hay diferencia. La comida en sí misma es el regocijo. Y por eso, ¿sabes qué? Mejor comer schnitzel, está más rico. Combina.